Dale like al video y suscríbete para no perderte esta increíble historia. La heredera de hielo. El desprecio que costó 4.000 millones. Parte 1. A la lluvia que azotaba la calle Serrano de Madrid, no le importaba en absoluto que Lucía sostuviera a un bebé de solo 3 semanas. No le importaba que ella no tuviera abrigo, ni que sus manos temblaran por el agotamiento. Solo le importaba calarla hasta los huesos, mientras la pesada puerta de roble de la mansión se cerraba de golpe tras ella, expulsándola de la única vida que conocía. Dentro de esa casa cálida y lujosa, su esposo Alejandro se servía un whisky de reserva, brindando y riendo con su amante, convencido de que finalmente se había deshecho de lo que él llamaba un peso muerto. Él pensaba que había ganado. Creía que Lucía era solo una ama de casa derrotada, sin un céntimo y sin ningún lugar a donde ir. Han kong he bietrang, chi moi por 25 futuk, morlatu dambao, da duak gui den ten qua Lucía. Alejandro no sospechaba que la mujer que tiritaba en su portal era, técnicamente, la nueva dueña del rascacielos donde él trabajaba. Alejandro Reynolds acababa de echar a la calle a una multimillonaria, y para cuando se diera cuenta, sería demasiado tarde para suplicar. La quietud en el hogar de los Reynolds nunca era sinónimo de paz. Era una calma pesada, sofocante, como el aire denso antes de una tormenta eléctrica. Era un martes de finales de octubre en Madrid, y el viento ya aullaba contra el cristal esmerilado de la ventana de la cocina. Lucía se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, estremeciéndose cuando el olor penetrante de la lejía le irritó la nariz. Llevaba 20 minutos frotando las encimeras de mármol, intentando desesperadamente quitar una mancha de café que su suegra, doña Elena, había dejado accidentalmente esa misma mañana. ¿Ya está limpio? La voz surgió desde el umbral como un látigo. Doña Elena estaba allí de pie, vuelta en un chal de cachemira que costaba más que todo el guardarropa de Lucía antes de casarse. Elena no miró a Lucía a los ojos. Miraba la encimera con el labio superior curvado en una mueca de desprecio permanente. «Sí, Elena», respondió Lucía con voz ronca. No había dormido en 2 días. Su hijo recién nacido, Mateo, estaba pasando por una fase de regresión del sueño, gritando durante toda la noche debido a los cólicos, y Alejandro los había desterrado a la habitación de invitados, porque él necesitaba estar descansado para la gran fusión en la oficina. «Todavía se ve opaco», criticó Elena, acercándose y pasando un dedo perfectamente manicurado sobre la piedra. Inspeccionó su dedo. No encontró nada, pero de todos modos lo limpió en una servilleta, con un gesto de asco total. «Mi hijo trabaja 17 horas al día para pagar este lujo, Lucía. Lo mínimo que puedes hacer es mantenerlo. No es como si estuvieras aportando nada más a este matrimonio». Lucía se mordió la lengua con fuerza. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. «No llores», se ordenó a sí misma. «No le des esa satisfacción». «Estoy haciendo lo mejor que puedo, Elena. Mateo estuvo despierto toda la noche y...» «Oh, deja de usar al niño como excusa», espetó Elena. «Las mujeres han estado criando niños durante miles de años, sin dejar que sus casas se conviertan en una pocilga. Mírate, todavía llevas esos pantalones de chándal. Alejandro llegará en 1 hora. ¿Quieres que te vea como a una indigente de la Puerta del Sol?» Lucía bajó la mirada hacia sus pantalones grises de algodón. Eran lo único que le quedaba cómodo tras la cesárea de hacía 3 semanas. Su incisión todavía le dolía cada vez que el tiempo cambiaba y empezaba a llover. «Me cambiaré», susurró Lucía.
Asegúrate de hacerlo. Y cocina algo que sea comestible esta noche. No la basura que serviste el domingo. ¿Qué harías tú si tuvieras que soportar a una suegra así mientras te recuperas de una cirugía? Dime tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Esto se pone tenso. Dale like si crees que Alejandro es un mal marido. El sonido de la cerradura de la puerta principal hizo que el estómago de Lucía se hundiera de golpe. Alejandro había llegado temprano. Ella se alisó el cabello rápidamente y corrió a revisar el pollo asado en el horno. Estaba perfecto. Lo sacó justo cuando Alejandro entraba en la cocina. Era un hombre alto, imponente en su traje azul marino hecho a medida, pero su rostro estaba rígido por un estrés evidente. No la miró. Fue directo a la nevera y agarró una botella de agua con gas de marca cara. «Hola, cielo», dijo Lucía suavemente. «¿Cómo fue el día en la oficina?» Alejandro tomó un trago largo antes de golpear la botella contra la isla de la cocina, haciendo un ruido seco. «Un desastre absoluto. El trato con la corporación Vanguard está estancado. El viejo Vanguard ha muerto y los abogados están bloqueando todos los activos hasta que se verifique quién es el heredero secreto. Es un caos total». «Lo siento mucho», dijo Lucía, estirando la mano para tocar su brazo con ternura. Él se apartó bruscamente, como si el contacto de ella le quemara la piel. «No, no estoy de humor para tus consuelos». La miró de arriba a abajo con unos ojos fríos y calculadores. «¿Eso es lo que vas a usar para la cena?» Estaba limpiando. Elena me dijo que... Elena tiene razón, interrumpió Alejandro con dureza. Viene una invitada muy especial a cenar. Ve arriba ahora mismo y ponte algo decente. Y por lo que más quieras, ponte corrector en esas ojeras. Pareces un cadáver viviente. Lucía se quedó paralizada en el sitio. ¿Una invitada? Alejandro, la casa está manga por hombro y Mateo tiene que comer en menos de 20 minutos. Alejandro golpeó la encimera con la palma de la mano, haciendo que los cubiertos saltaran y resonaran en el silencio de la cocina. «Me traes sin cuidado el horario de las tomas del niño, Lucía. La que viene es Valeria Thorne. Es la consultora senior de la fusión de Vanguard. Si logro impresionarla, seré el director de la cuenta. Si soy el director, seré socio de la firma. Así que subirás, te pondrás el vestido negro que te compré y te sentarás a esta mesa a sonreír como si no tuvieras un solo problema en el mundo. ¿Te queda claro?» Lucía asintió lentamente, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a escocerle en los ojos. «Sí, Alejandro, como quieras». Salió apresuradamente de la cocina, pasando junto a doña Elena, que esperaba en el pasillo con una sonrisa de suficiencia en los labios. «Date prisa, Cenicienta. El reloj está dando las 12». Mientras Lucía subía las escaleras hacia el cuarto del bebé, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía forma de saber que esta cena no era solo una reunión de negocios. Era el principio del fin de su matrimonio, pero también el nacimiento de su nueva vida. Esta es la primera parte detallada de tu historia. ¿Quieres que continúe de inmediato con la parte 2, donde llega Valeria Thorne y se desata el drama en la cena? Comenta parte 2 para ver la caída de Alejandro. Dale like al video y suscríbete si crees que el karma llegará pronto. La reina del rascacielos. El desprecio de los 4.000 millones. Parte 2. El timbre de la mansión sonó exactamente a las 7 de la tarde. Lucía apenas había tenido tiempo de ducharse y embutirse en aquel vestido de cóctel negro. Le apretaba la cintura, presionando de forma dolorosa contra su cuerpo,
que aún se recuperaba de la cirugía, pero se había peinado y aplicado capas de maquillaje para ocultar el agotamiento que amenazaba con derrumbarla. Había logrado dormir a Mateo en su cuna, rezando a todos los santos para que el pequeño descansara al menos 2 horas seguidas. Bajó las escaleras justo cuando Alejandro abría la puerta principal. En el umbral apareció una mujer que parecía recién salida de la portada de una revista de alta costura. Valeria Thorne era deslumbrante. Llevaba una chaqueta carmesí sobre una blusa de seda, pantalones de sastre impecables y unos tacones que parecían armas letales. Su cabello rubio era una cortina de seda perfecta y su sonrisa tenía algo de depredador. «Alejandro», ronroneó ella, entrando en el vestíbulo y dándole un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo necesario. «El tráfico en la Castellana estaba imposible, pero tu casa es encantadora, un poco pintoresca, pero encantadora. Valeria, bienvenida», respondió Alejandro, y su voz bajó una octava, transformándose en el hombre encantador que Lucía solía conocer. «Pasa, por favor. Déjame que te quite el abrigo». Lucía dio un paso al frente, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, soy Lucía, la esposa de Alejandro». Valeria giró la cabeza hacia ella. Su mirada recorrió a Lucía de arriba a abajo, analizando los pendientes baratos, el vestido ligeramente ajustado y la hinchazón posparto que todavía era visible. No había calidez en sus ojos, solo una diversión burlona. «Ah, claro, la esposa», dijo Valeria, extendiendo una mano lánguida. «Alejandro me habla de ti, de vez en cuando. No sabía que fueras tan hogareña». Alejandro soltó una risa nerviosa. «Lucía se encarga de la casa. Es excelente con las tareas domésticas. La cena debería estar lista, ¿verdad, Lucía?» «Sí», respondió Lucía, retirando la mano rápidamente. «Está todo en el comedor. ¿Has conocido alguna vez a alguien que te mirara con tanto desprecio como Valeria mira a Lucía? Cuéntanos tu historia en los comentarios». «¡No te vayas! ¡Lo mejor está por venir! ¡Dale like al video!». La cena fue un ejercicio de humillación sistemática. Alejandro y Valeria se sentaron a un lado de la mesa, discutiendo sobre altas finanzas, acciones y el estado caótico de la herencia de la corporación Vanguard. Lucía se sentó frente a ellos, en silencio, moviendo los guisantes de un lado a otro en su plato, sin probar bocado. Doña Elena presidía la mesa, adorando cada palabra que salía de la boca de Valeria. «Y dime, Valeria, ¿dónde estudiaste? ¿En IS?», preguntó Elena con admiración. «En Harvard, en realidad», sonrió Valeria, dando un sorbo al vino que Alejandro había servido, una botella de reserva que él le había dicho a Lucía que era demasiado cara para abrirla en su aniversario el mes pasado. «Luego hice mi MBA en Wharton. Alejandro y yo hemos estado trabajando muy estrechamente en el expediente Vanguard. Tiene mucho talento». El pie de Valeria rozó la pierna de Alejandro bajo la mesa. Lucía vio cómo el mantel se movía. Vio a Alejandro tensarse y luego relajarse, mientras un rubor subía por su cuello. «Así que», continuó Valeria, ignorando por completo la presencia de Lucía, «el rumor es que el heredero de Vanguard es ilegítimo, un hijo secreto que el viejo CEO tuvo hace décadas. Nadie sabe quién es, pero quien quiera que sea, está a punto de heredar 4.000 millones de euros en activos, bienes raíces y participaciones tecnológicas. ¿Te lo imaginas? Un don nadie con las llaves del reino». «Es un desperdicio», se burló Alejandro, cortando su filete con agresividad.
Probablemente sea algún parásito sin educación, que se lo gastará todo en coches y lujos absurdos. La gente así no sabe manejar el poder. Por eso necesitamos asegurar los asientos en la junta antes de que el heredero aparezca. Tenemos que controlar la transición. Exactamente, dijo Valeria, clavando sus ojos en los de Alejandro. Necesitamos tener el control, en la sala de juntas y en cualquier otro lugar. Lucía sintió náuseas. El aire de la habitación estaba saturado de una tensión sexual evidente entre su marido y esa mujer. Dejó el tenedor sobre el plato con un ruido seco. Alejandro, dijo Lucía en voz baja, ¿puedo hablar contigo en la cocina un momento? Alejandro dejó de masticar. La mesa quedó en silencio sepulcral. Estamos comiendo, Lucía. Es de mala educación interrumpir. Por favor, insistió ella, con la voz temblando. Es importante. Alejandro suspiró, rodando los ojos hacia Valeria. Discúlpame un momento. Los deberes domésticos me llaman. Siguió a Lucía a la cocina. Tammy, en cuanto la puerta de vaivén se cerró, se abalanzó sobre ella con el rostro desfigurado por la rabia. ¿Qué demonios te pasa?, siseó. Me estás avergonzando. Tú te estás avergonzando a ti mismo, Alejandro, susurró Lucía furiosa. Te está tocando debajo de la mesa. ¿Crees que soy ciega? Estás bebiendo nuestro vino de aniversario con ella. Estás coqueteando descaradamente en mi cara y en la de tu madre. Alejandro soltó una carcajada fría y cruel. Oh, madura de una vez, Lucía. Valeria es una conexión vital. Ella puede crear mi carrera, a diferencia de ti. ¡Soy tu esposa! Y menudo premio, espetó Alejandro, acercándose y cerniéndose sobre ella para intimidarla. Mírate, eres un desastre. Ya no tienes nada en común conmigo. Tú hablas de pañales y de regurgitaciones. Valeria habla de mercados y fusiones. Ella me desafía. Tú simplemente existes. Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada física. Existo porque estoy criando a tu hijo. Y yo lo pago todo, gritó Alejandro. Pago el techo sobre tu cabeza, la comida que te metes en la boca y la ropa que llevas puesta. Así que, si quiero tener una cena de negocios, cierras la boca y sirves el vino. No te atrevas a arruinarme esto, Lucía. Te lo advierto. Antes de que Lucía pudiera responder, un llanto agudo y desgarrador resonó desde el monitor del bebé sobre la encimera. Mateo se había despertado. Genial. Alejandro lanzó los brazos al aire. Ahí va la sirena. Ve a encargarte de eso. Y no vuelvas a bajar. Terminaré la cena con Valeria y mi madre. Ya has hecho suficiente daño por una noche. Alejandro se dio la vuelta y regresó al comedor, alisándose la chaqueta del traje con total calma. Lucía se quedó sola bajo la luz clínica y brillante de la cocina, con las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras los gritos de su hijo se hacían más fuertes arriba. No lo sabía en ese momento, pero había una razón por la cual el heredero de Vanguard no había sido encontrado todavía. Los abogados buscaban a una mujer llamada Lucía Vance, pero ella había cambiado su nombre a Reynolds al casarse. La conexión estaba a punto de hacerse, y sucedería mañana mismo. Comenta parte 3, para ver el momento en que Lucía se hace rica, la reina del rascacielos, el desprecio de los 4.000 millones, parte 3. El sol de la mañana golpeaba los platos sucios en el fregadero con una luz cruda e implacable. La cena había terminado muy tarde. Alejandro se había quedado bebiendo brandy con Valeria hasta la 1 de la madrugada, riendo de chistes privados, mientras Lucía mecía a un Mateo con cólicos en la habitación de arriba. Cuando Lucía bajó a las 6:30 m, la casa apestaba a alcohol rancio y a un perfume caro.
el perfume de Valeria. Alejandro ya estaba en la cocina, tomando café solo y revisando su teléfono. Tenía aspecto de resaca, con los ojos inyectados en sangre. Nyun kamot nguon nang luang kila. Dien kuong tuara tuhan. Necesito mi traje gris limpio para esta noche, dijo sin siquiera levantar la vista. Y no prepares cena. Llegaré tarde. Lucía se sirvió un vaso de agua, con la mano temblando ligeramente. Alejandro, sobre lo de anoche, me sentí muy incómoda con la forma en que Valeria me habló, y con que tú lo permitieras. Alejandro golpeó su teléfono contra la encimera. ¡Por Dios, Lucía! ¿De verdad vamos a hacer esto ahora? Estoy intentando asegurar un futuro para esta familia. Valeria es la clave del trato con Vanguard. Si tengo que coquetear un poco para que firmen el contrato, eso es lo que requiere el mundo de los negocios. Lo sabrías si hubieras trabajado un solo día en un empleo de verdad. Trabajé en la galería de arte durante 4 años, defendió ella en voz baja. Vender cuadros a turistas no es un negocio, se burló Alejandro mientras agarraba su maletín. Me voy. Intenta no destruir la casa mientras no estoy y mantén al niño callado. Mi madre se quejó de que sus gritos la despertaron 3 veces anoche. Con el portazo de la entrada, él se fue. Lucía se hundió en un taburete de la cocina, ocultando el rostro entre las manos. Se sentía vacía. Miró la montaña de platos sucios, las copas de cristal manchadas de carmín, y sintió una ola de desesperación tan profunda que pensó que se ahogaría. ¿Es esta mi vida?, pensó. Criada, niñera y saco de boxeo. Dale like al video si estás listo para el giro maestro. A las 10:15 a.m. sonó el teléfono fijo. Lucía lo ignoró al principio, pensando que sería publicidad, pero el timbre era persistente, urgente. Finalmente, contestó. Residencia de los Reynolds. Dígame. Buenos días. Intento localizar a la señora Lucía Reynolds, anteriormente conocida como Lucía Vance. Una voz profunda y autoritaria habló al otro lado. Mi nombre es Arthur Sterling, socio principal de Sterling, Roth & Asociados en Nueva York. Lucía frunció el ceño. Soy yo. ¿Pasa algo? ¿Es alguna factura? Todo lo contrario, señora Reynolds, dijo el hombre con un tono grave pero respetuoso. Soy el albacea del patrimonio del difunto Victor Vanguard. Lucía se quedó de piedra. El nombre de la cena, el multimillonario cuya muerte estaba causando tanto estrés a Alejandro. Yo no entiendo. ¿Por qué me llama a mí? Señora Reynolds, ¿sabía usted que su madre, Sarah Vance, trabajó en Nueva York a finales de los años 80? Sí. El corazón de Lucía empezó a martillear contra sus costillas. Era secretaria. Murió cuando yo tenía 10 años. Fue la asistente ejecutiva personal de Victor Vanguard durante 3 años, corrigió Arthur Sterling. Y según documentos recientemente desclasificados de la caja fuerte privada del señor Vanguard, ella también fue su pareja. El señor Vanguard sabía de su nacimiento. Lucía. Quería reconocerla, pero su madre huyó de la ciudad para protegerla del escrutinio de su vida pública. Quería que usted tuviera una infancia normal. La habitación pareció dar vueltas. Lucía se aferró al borde de la encimera. ¿Qué está diciendo? Digo, señora Reynolds, que la prueba de ADN que cotejamos con las muestras médicas del nacimiento de su hijo, que son de registro público en la base de datos del hospital, ha dado positivo. Usted es la única hija biológica de Victor Vanguard. Hubo un silencio eterno. Solo se oía el zumbido del frigorífico. La búsqueda del heredero ha terminado, continuó Arthur. Usted es la única beneficiaria de la herencia Vanguard. Esto incluye la participación mayoritaria de Vanguard Corp., la cartera de bienes raíces y los activos líquidos.
La valoración total, al cierre del mercado de esta mañana, es de aproximadamente 4 millones de euros. Las piernas de Lucía cedieron. Se deslizó por el mueble hasta el suelo, con el teléfono pegado a la oreja. 4.000 millones. Esto tiene que ser una broma, susurró. No es ninguna broma. Tengo a un mensajero de camino a su residencia ahora mismo con los documentos certificados y una tarjeta de débito temporal con un límite de acceso de 5 millones de euros para sus necesidades inmediatas. Necesito que firme la recepción. ¿Alguien más lo sabe?, preguntó Lucía, sintiendo una mezcla de pánico y adrenalina. Nadie, dijo Arthur. Mantenemos una confidencialidad estricta. Sin embargo, una vez que se presente la validación testamentaria la próxima semana, será de dominio público. Por ahora, usted tiene las cartas más poderosas de la ciudad en su mano, señora Reynolds. Lucía colgó el teléfono en estado de shock. Miró a su alrededor. Las encimeras de granito que había frotado hasta que sus manos sangraron. El suelo que había barrido. La casa que pertenecía a Alejandro, donde ella era solo una invitada. Ya no era una invitada. Podría comprar esa casa. Podría comprar la calle entera. Podría comprar la empresa de Alejandro y despedirlo. Pero mientras el impacto pasaba, una emoción diferente la inundó. Esperanza. Pensó en la cara de Alejandro. El estrés. La desesperación por ser socio. Pensó que el dinero era la raíz de todas sus discusiones. Si se lo digo, pensó con lágrimas en los ojos, ya no estará estresado. Podremos ser libres. Doña Elena no tendrá que vivir con nosotros. Podremos mudarnos a una casa donde yo no tenga que ser la criada. Esto puede salvarnos. Se puso en pie, secándose los ojos. No iba a hundirlo, iba a salvarlo. Iba a arreglar su matrimonio. A las 11 a.m. llegó el mensajero. Lucía firmó los papeles con mano temblorosa. Sostuvo el sobre grueso contra su pecho. Era real. Decidió preparar una cena especial. Se lo contaría esta noche. Pondría los documentos sobre su plato. No sabía que, en ese mismo momento, Alejandro estaba en una habitación de hotel en el centro con Valeria Thorne. Y no estaban discutiendo la fusión. Estaban discutiendo cómo deshacerse de Lucía para siempre. Esto es impactante. Dale like y comenta si la rabia de Lucía está justificada. La reina del rascacielos. El desprecio de los 4.000 millones. Parte 4. La tormenta estalló sobre Madrid alrededor de las 5 de la tarde. La lluvia azotaba las ventanas, tiñendo el cielo de un morado amoratado. Lucía había pasado la tarde preparándose. Había pedido carne de wagyu, usando el último dinero que Alejandro le había dado para la compra, y había preparado un risotto de trufa. Había acostado a Mateo para su siesta. Incluso había encendido velas por toda la casa. El sobre de Arthur Sterling esperaba sobre la repisa de la chimenea. Llevaba puesto su vestido favorito, uno de seda azul suave, que Alejandro solía decir que combinaba con sus ojos. Se sentía nerviosa, eufórica y aterrorizada a la vez. A las 6:30 p.m., la puerta principal se abrió. «¿Alejandro?», llamó Lucía, saliendo al pasillo. «La cena está casi...». Se detuvo. Alejandro no estaba solo. Doña Elena estaba con él, lo cual era normal. Pero Valeria Thorne también estaba allí. Y había una cuarta persona, un hombre con un traje barato que llevaba un maletín. Alejandro ni siquiera la miró. Sacudió su paraguas contra el suelo, sin importarle el charco que se formaba sobre la cara alfombra del recibidor. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, retorciendo sus manos nerviosamente. «Alejandro, he preparado la cena. Tengo noticias.
Grandes noticias. Alejandro levantó la vista entonces. Su rostro era una máscara de piedra. No había amor en él, ni siquiera el enfado residual de la mañana, solo una determinación fría y plana. «No vamos a cenar, Lucía», dijo Alejandro con una voz monótona. «Siéntate». «Pero, ¿quiénes son estas personas?» «Él es el señor Henderson». Alejandro hizo un gesto hacia el hombre del maletín. «Mi abogado». El corazón de Lucía dio un vuelco. Miró a Valeria, que estaba apoyada en el marco de la puerta. Con una sonrisa de suficiencia y triunfo en sus labios rojos. Valeria se cruzó de brazos, mirando a Lucía como si fuera un insecto que pisar. «¿Abogado?», susurró Lucía, sintiendo un escalofrío. «Siéntate», ladró doña Elena desde el sofá. «Deja de montar una escena y escucha a mi hijo». Lucía se sentó en el borde del sillón. Se sentía pequeña, diminuta. El sobre de la repisa de la chimenea parecía a millones de kilómetros de distancia. Alejandro se acercó a la mesa de centro y dejó caer una pila de papeles. Cayeron con un golpe sordo que resonó en la habitación en silencio. «He solicitado el divorcio, Lucía», dijo Alejandro con una calma aterradora. El mundo de Lucía se inclinó violentamente. «¿Qué?» «Estoy solicitando el divorcio», repitió él, más lento, como si hablara con un niño pequeño. «Este matrimonio no funciona. No ha funcionado en mucho tiempo. Tú eres infeliz. Yo, desde luego, soy infeliz. Y francamente, eres un peso muerto». «¿Un peso muerto?» Lucía se atragantó, la incredulidad tiñendo su voz. «Alejandro, yo crío a tu hijo, limpio tu casa, te apoyo». «Haces lo mínimo, Lucía», gritó Alejandro, su compostura finalmente resquebrajándose. «Mírate, no tienes ambición, no tienes motivación, simplemente estás ahí. Valeria y yo hemos estado hablando. Nos dimos cuenta de que, para que yo alcance mi potencial, necesito una pareja que entienda mi mundo. No una ama de casa que cree que limpiar una encimera es el trabajo de un día». Valeria dio un paso al frente, deslizando su mano sobre el hombro de Alejandro. Él no se apartó. Se inclinó hacia ella, buscando su apoyo. «Es por tu bien, Lucía», dijo Valeria, con la voz empapada de una falsa simpatía. «Alejandro necesita estar libre para ascender. Tú lo estás frenando. Nosotras vamos a ser una pareja de poder. No puedes competir con eso». Lucía los miró a los dos. La traición era tan física, tan palpable, que se sintió como un cuchillo clavado en sus entrañas. «¿Tú me dejas por ella?» «Te dejo por un futuro mejor», corrigió Alejandro con frialdad. Señaló los papeles sobre la mesa. «Le pedí a Henderson que redactara un acuerdo justo. Te daré una asignación mensual durante 6 meses, suficiente para conseguir un pequeño apartamento en las afueras. Quizás puedas volver a vender cuadros o lo que sea que hacías». «¿Y Mateo?», preguntó Lucía con la voz temblorosa de terror. «Mateo se queda aquí», interrumpió doña Elena bruscamente. «Él es un Reynolds. Pertenece a esta casa. Podrás visitarlo los fines de semana. Bajo supervisión, por supuesto. No podemos permitir que lo arrastres al tipo de vida en el que acabarás». «No». Lucía se puso de pie, una repentina oleada de adrenalina inundando sus venas. «No, ustedes no se van a llevar a mi hijo». «Tengo a los mejores abogados de la ciudad, Lucía», dijo Alejandro con crueldad. «Tengo dinero. Tú no tienes nada. ¿A quién crees que el juez le dará la custodia? ¿Al vicepresidente de un fondo de inversión o a la mujer desempleada con 0 activos?» Lucía lo miró fijamente. La ironía era tan afilada que casi la hizo reír con histeria. «0 activos.
Miró la repisa de la chimenea. El sobre estaba justo ahí. Dentro, había la prueba de que podía comprar y vender a Alejandro Reynolds 100 veces. Alejandro, dijo ella, su voz recuperando una extraña firmeza. Estás cometiendo un error enorme. Tengo algo que decirte, algo que lo cambia todo. No quiero escuchar tus súplicas, se burló Alejandro. No quiero escuchar tus promesas de que lo harás mejor. Es demasiado tarde. No es súplica, dijo Lucía. Dio un paso hacia la repisa de la chimenea. Se trata de dinero. Recibí una carta hoy. No me importa tu correo, rugió Alejandro. La agarró del brazo, deteniéndola. Quiero que te vayas. Ahora. Alejandro, escúchame, gritó Lucía. Heredé. Dije fuera. Alejandro la empujó. No fue un empujón fuerte, pero Lucía llevaba calcetines sobre el suelo de parqué pulido. Resbaló. Se tambaleó hacia atrás, su cadera golpeando la mesita auxiliar. Un jarrón, el jarrón Ming favorito de doña Elena, se tambaleó y se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos en 1000 pedazos. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Doña Elena soltó un chillido agudo. ¡Mi jarrón! ¡Eso costó 3000 euros! ¡Vaca inútil y torpe! Alejandro miró la porcelana rota, su rostro poniéndose púrpura de rabia. ¡Ya está! ¡Fuera! ¡Ahora mismo! Alejandro, por favor. Recoge tus cosas y vete, gritó Alejandro. No te quiero en mi casa, ni un segundo más. Henderson, entrégale la orden de desalojo. El abogado se adelantó y le metió un papel en el pecho a Lucía. Señora Reynolds, se le notifica que debe desalojar las instalaciones de inmediato debido a la destrucción de la propiedad y al comportamiento hostil. No puedes hacer esto, sollozó Lucía. Está lloviendo a cántaros. No tengo a dónde ir. No es mi problema, dijo Valeria, mirando su reloj con impaciencia. Tenemos una reserva para cenar en la Bernarda para celebrar el divorcio. Nos estás haciendo llegar tarde. Alejandro agarró a Lucía del brazo y la arrastró hacia la puerta. ¡Espera, Mateo!, gritó Lucía, luchando contra él. «No me iré sin mi hijo. Llévatelo entonces», gritó Alejandro. «Llévate al mocoso llorón. Lleva gritando toda la semana de todos modos. Hazme un favor y llévatelo para que por fin pueda dormir un poco». Alejandro la arrastró hasta el pie de la escalera. «Ve a empacar una bolsa. Tienes 5 minutos. Si no estás fuera, llamaré a la policía y les diré que atacaste a mi madre». Lucía subió las escaleras a toda prisa, sollozando sin control. Corrió a la habitación del bebé. Mateo estaba despierto, mirándola con unos ojos grandes y aterrorizados. Ella agarró la bolsa de pañales. Metió tantos bodies, pañales y latas de leche de fórmula como pudo. Agarró su propio abrigo. Bajó corriendo las escaleras, aferrando a su bebé contra su pecho. Alejandro estaba de pie junto a la puerta, manteniéndola abierta. La lluvia entraba a raudales, empapando la cara alfombra del vestíbulo. «Dame las llaves», exigió él. Lucía sacó las llaves del coche y las de la casa de su bolsillo y las dejó caer en su mano. «Buena suerte, Lucía», dijo Alejandro, con la voz desprovista de cualquier emoción. «Intenta no arruinarle la vida al próximo». La empujó fuera, al porche, y cerró de golpe la pesada puerta de roble. El sonido fue como un disparo en la noche. Lucía se quedó allí, la lluvia empapando instantáneamente su vestido de seda. El viento frío le mordía la piel. Protegió a Mateo con su cuerpo, envolviendo el pequeño bulto con su abrigo. Estaba temblando. Estaba sin hogar. Estaba sola.
Miró la puerta cerrada. Pudo oír risas desde el interior. Estaban celebrando. Lucía se dio la vuelta y bajó los escalones, el agua chapoteando en sus zapatos. Caminó hasta la acera, mirando de un lado a otro de la calle oscura y barrida por la lluvia. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sus dedos rozaron el plástico frío de la tarjeta de débito temporal que Arthur Sterling le había enviado. Sacó su teléfono. Estaba mojado, pero aún funcionaba. Marcó el número que Arthur le había dado. «Señor Sterling», dijo, con la voz quebrada. «Señora Reynolds, ¿está todo bien?» «No», dijo Lucía, mirando hacia la casa que había sido su prisión. «Necesito un coche y necesito un hotel, el mejor que tenga». «Entendido», dijo Arthur, su voz tensándose. «Tendré la limusina de la compañía allí en 10 minutos. ¿Y señora Reynolds?» «Sí, haremos que paguen». Lucía miró la ventana iluminada de la sala de estar. Pudo ver a Alejandro sirviendo champán a Valeria. «Sí», susurró Lucía. Sus ojos se endurecieron mientras las lágrimas se lavaban con la lluvia. «Lo haremos». Un largo Rolls Royce negro dobló la esquina, sus faros cortando la tormenta como los ojos de un depredador. La multimillonaria había entrado oficialmente en el juego. «Esto es épico. Dale like si crees que Alejandro no sabe lo que le espera». La reina del rascacielos. El desprecio de los 4.000 millones. Parte 6. 4 semanas después, la transformación era absoluta. La mujer que bajó del SUV negro frente al imponente monolito de cristal y acero de la torre Vanguard no guardaba ningún parecido con la esposa asustada y humillada de la cocina de los Reynolds. Lucía Vance vestía un traje de sastre italiano en color gris marengo que acentuaba su figura, ahora más firme y segura. Su cabello, antes un desastre descuidado por el cansancio, era ahora un bob rubio, afilado y perfecto, que enmarcaba su rostro como un casco de oro. Su maquillaje era impecable, resaltando unos ojos que habían perdido toda su suavidad para ganar una determinación de acero. No llevaba más joyas que un reloj Cartier, simple, pero devastadoramente caro. No caminaba, se deslizaba con una gracia letal, y sus tacones de aguja marcaban un ritmo de poder sobre el mármol del vestíbulo. Arthur Sterling caminaba a su lado, luciendo como un general orgulloso escoltando a su reina. «¿Estás lista?», murmuró él. «He estado lista desde el momento en que me empujó bajo la lluvia», respondió Lucía con una frialdad glacial. Entraron en el enorme atrio de la sede de Vanguard. Era un espacio diseñado para intimidar, con techos de 15 metros y cascadas de agua cayendo por paredes de piedra volcánica. Ese día se celebraba la reunión crucial para la fusión entre Apex Capital, la empresa de Alejandro, y Vanguard. El vestíbulo hervía de ejecutivos de alto nivel. Lucía divisó a Valeria Thorne cerca del mostrador de seguridad. Valeria lucía impaciente, revisando su teléfono con arrogancia. Al pasar Lucía, Valeria levantó la vista, entrecerrando los ojos con confusión. No reconoció a la mujer del traje de 5.000 euros a primera vista. Entonces, Alejandro entró por las puertas giratorias. Parecía frenético. Su corbata estaba ligeramente torcida y había un brillo de sudor en su frente, a pesar del frío de noviembre. Había pasado el último mes ahogado en deudas, esquivando las llamadas de su madre sobre las facturas y tratando de mantener contenta a Valeria, quien empezaba a aburrirse de su inestabilidad financiera. Hoy era su última carta. Si el trato se cerraba, estaba salvado. Corría hacia los ascensores cuando estuvo a punto de chocar con Lucía. «¡Mira por dónde!»,
Empezó a espetar a Alejandro, pero se detuvo en seco. Se quedó boquiabierto. Era Lucía, pero no lo era. Esta mujer irradiaba riqueza y una confianza que lo hizo retroceder. Se veía increíble, mejor que Valeria en su mejor día. ¿Lucía?, jadeó él, con la confusión nublando su rostro. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has pasado la seguridad? Lucía se detuvo y se giró lentamente para encararlo. Lo miró de arriba abajo, con la misma mirada de desprecio absoluto que él le había dedicado tantas veces. «Hola, Alejandro. Tienes mala cara. Pareces cansado». Su voz era suave, tranquila y totalmente indiferente. Alejandro se erizó, intentando que su ego se impusiera a su desconcierto. «Estoy ocupado, Lucía. Tengo la reunión más importante de mi carrera aquí arriba. Si has venido a mendigar la pensión, llama a mi abogado. No puedes presentarte en mi lugar de trabajo con ese disfraz», señaló su traje con nerviosismo, sabiendo en el fondo que esa calidad era real. Valeria se acercó con paso firme. «¿Qué está pasando aquí? Alejandro, llegamos tarde». Miró a Lucía con una chispa de celos genuinos. Vaya, la pequeña ama de casa se ha hecho un cambio de imagen. ¿Quién lo ha pagado? ¿Has encontrado a algún viejo generoso? Lucía ignoró a Valeria por completo. Mantuvo sus ojos clavados en Alejandro. «No he venido por la pensión, Alejandro», dijo Lucía. «He venido a trabajar». ¿A trabajar? Alejandro soltó una carcajada brusca e incrédula. «¿Qué pasa? ¿Aspiras al puesto de recepcionista? No estamos contratando, ricura. Vuelve a casa a cuidar del niño». Arthur Sterling dio un paso al frente. Alejandro lo reconoció al instante. Era el legendario abogado corporativo de Nueva York. El estómago de Alejandro se hundió. ¿Por qué Sterling estaba con su exesposa? «Señor Reynolds», dijo Arthur con frialdad, «la señorita Vance no viene a pedir trabajo». «La señorita Vance tiene una reunión de la Junta a las 10», corrigió Lucía con elegancia. Se giró hacia el ascensor privado, reservado exclusivamente para los altos ejecutivos y miembros de la Junta. Un guardia de seguridad se adelantó de inmediato, escaneó una tarjeta que Lucía sostenía y las puertas doradas se deslizaron para abrirse. Alejandro observaba con la mandíbula casi en el suelo. «¡Espera! ¡No puedes subir ahí! ¡Ese es el ascensor ejecutivo! ¡Seguridad! ¡Deténganla!», gritó Alejandro. El guardia de seguridad miró a Alejandro con aburrimiento. «Sus credenciales son válidas, señor. Retroceda, por favor». Lucía entró en el ascensor. Se giró para mirar a Alejandro justo cuando las puertas empezaban a cerrarse. La expresión de su rostro, una mezcla de furia, confusión y un terror incipiente, fue más dulce que cualquier champán. «Nos vemos en la sala de juntas, Alejandro», dijo ella suavemente. Las puertas se cerraron, cortando la conexión. Llegó el momento que todos esperábamos. Dale like y suscríbete si crees que el karma es real. La reina del rascacielos. El desprecio de los 4.000 millones. Parte 7. En la sala de juntas de la planta 40, la planta más alta de la Torre Vanguard, el consejo de administración al completo estaba esperando. La enorme mesa de caoba estaba rodeada de hombres y mujeres poderosos con trajes oscuros. En la cabecera destacaba una silla vacía. El trono que había pertenecido a Victor Vanguard durante 4 décadas. Las puertas dobles se abrieron de par en par y Lucía Vance entró. El silencio fue instantáneo y sepulcral. Estos ejecutivos habían oído rumores sobre un heredero, pero esperaban a un niño mimado o a alguien fácil de manipular. No esperaban a esta visión de poder corporativo. Lucía caminó con paso firme hasta la cabecera.
Dejó su maletín de cuero sobre la mesa. No se sentó de inmediato. Se quedó de pie tras la silla de su padre, reclamándola con su sola presencia. «Buenos días, señores», dijo Lucía, y su voz era clara, resonando con una autoridad incuestionable. «Mi nombre es Lucía Vance. Soy la hija de Victor Vanguard, y desde este preciso instante, soy la nueva presidenta de este consejo». Un murmullo recorrió la sala. «Tenemos una agenda apretada hoy», continuó ella, sentándose finalmente en la imponente silla de cuero. Le quedaba perfecta. «Nuestro primer punto es la propuesta de fusión con Apex Capital. Abran paso al señor Reynolds y a su equipo. Creo que están ansiosos por conocer su destino». Las puertas se abrieron de nuevo. Alejandro Reynolds entró primero, flanqueado por Valeria Thorne y 2 analistas. Entraron con sonrisas de suficiencia, con el aire arrogante de quienes creen que el trato ya está cerrado. Alejandro había pasado las últimas 24 horas gastando mentalmente su bono. Un yate nuevo, un viaje a las Maldivas y quizás un brazalete de diamantes para Valeria. Alejandro se quedó congelado a mitad del paso. Al final de la mesa de 10 metros, sentada en el asiento del presidente, estaba Lucía. No estaba sirviendo café. No estaba tomando notas. Estaba recostada en el trono de cuero, con los dedos entrelazados, mirándolo fijamente con unos ojos tan fríos como un invierno en Madrid. «¿Pero qué es esto?», siseó Valeria por lo bajo, con su sonrisa desapareciendo. «¿Por qué tu exesposa está sentada en la silla del presidente?» Alejandro sintió que la sangre le hervía. Esto tenía que ser una broma de mal gusto. Pensó que Lucía se habría acostado con algún miembro del consejo solo para humillarlo. Se adelantó con rabia, golpeando la mesa con las manos. «Señores, pido disculpas por esta intrusión», dijo Alejandro, intentando recuperar el control. «Parece que ha habido un fallo de seguridad grave. Mi exesposa no se encuentra bien mentalmente. Se ha colado en la reunión. Si llaman a seguridad, podemos sacarla y proceder con la presentación». La sala permaneció en un silencio mortal. Nadie llamó a seguridad. Nadie se movió. Los miembros del consejo no miraban a Alejandro, miraban a Lucía, esperando su reacción. Lucía ni siquiera parpadeó. Simplemente se inclinó hacia adelante, y el cuero de la silla crujió suavemente en el silencio. «Por favor, siéntese, señor Reynolds», dijo Lucía. Su voz era irreconocible para él. Tenía un peso que nunca había escuchado en la cocina de su casa. «Está aquí para presentar la fusión de Apex. Estamos esperando». «Yo no voy a presentarte nada a ti», estalló Alejandro, perdiendo los papeles. «Eres una ama de casa, Lucía. No sabes la diferencia entre una acción bursátil y una cuchara de sopa. Sal de esa silla, antes de que te avergüences más». Arthur Sterling se aclaró la garganta. El sonido fue como el golpe de un mazo judicial. «Señor Reynolds», dijo Arthur con voz cortante, «se está dirigiendo a la accionista mayoritaria y presidenta del Consejo de la Corporación Vanguard. La señorita Lucía Vance posee el 51% de las acciones con derecho a voto de esta compañía. Si ella le dice que se siente, se sienta. Si ella le dice que salte, usted pregunta ¿cuánto?, antes de tocar el suelo. ¿He sido claro?» Alejandro sintió que el color abandonaba su rostro hasta quedar gris. El mundo empezó a dar vueltas. Tuvo que agarrarse a la silla para no caer. «¿Mayoritaria? ¿Dueña?», susurró. Eso es imposible. Ella es pobre. Yo mismo la eché de mi casa hace un mes». «Usted echó a la hija de Victor Vanguard», corrigió Arthur. «Un error de 4.000 millones de euros, señor Reynolds». Valeria Thorne soltó un jadeo ahogado. Miró a Lucía, luego a Alejandro, y el horror
se reflejó en sus ojos mientras hacía cálculos mentales. Se alejó físicamente de Alejandro, distanciándose del desastre inminente. Lucía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, afilada y aterradora. «Siéntate, Alejandro», repitió con suavidad, «y convénceme. Convénceme de por qué no debería reducir tu pequeña empresa a cenizas en este mismo momento». Alejandro se desplomó en la silla. Sus piernas eran gelatina. Miró sus notas, pero las palabras bailaban ante sus ojos. Intentó hablar, pero su voz era un hilo débil. Nosotros, la sinergia entre Apex y Vanguard. Habla más alto, Alejandro, ordenó Lucía. No te oigo. Alejandro tomó aire, intentando salvar su dignidad, pero fue un desastre. Tartamudeó, olvidó los puntos clave. Lucía lo dejó hablar durante 10 humillantes minutos. Luego, levantó una mano. Basta. Abrió la carpeta que tenía delante. Su propuesta valora la división tecnológica de Vanguard en 800 millones. Pero según mi auditoría interna, que realicé la semana pasada, nuestras patentes por sí solas valen 1.200 millones. Está intentando infravalorarnos para asegurar un bono trimestral rápido. La valoración del mercado, balbuceó Alejandro. Además, continuó Lucía, pasando una página, Apex Capital está sobreapalancada. Estáis usando deuda para financiar esta adquisición. Si este trato no se cierra, Apex entrará en suspensión de pagos con el banco en menos de 30 días. ¿No es cierto, Valeria? Valeria levantó la cabeza, pálida. Señorita Vance, están desesperados, dijo Lucía, cerrando la carpeta con un golpe seco. Vinieron aquí pensando que podrían robar a una empresa sin cabeza. Pensaron que el heredero no aparecería y que podrían desguazar Vanguard. Pero la heredera está aquí, y sabe exactamente quiénes son ustedes. Lucía se puso de pie. Todo el consejo se puso de pie con ella, al unísono. La propuesta queda rechazada, declaró Lucía. Vanguard no se fusionará con Apex. Es más, he dado instrucciones a nuestro equipo legal para presentar una queja formal por prácticas de valoración depredadoras. Alejandro se levantó de un salto, tirando su silla al suelo. Lucía, no puedes hacer esto. Si este trato falla, lo pierdo todo. Pierdo mi empleo. Pierdo mi casa. ¿La casa? Lucía ladeó la cabeza con fingida curiosidad. ¿Te refieres a esa casa de la que me echaste bajo la lluvia? Donde mi hijo no tenía techo. Estaba estresado, suplicó Alejandro, con el sudor cayéndole por la cara. Lucía, por favor, por nuestro pasado, por Mateo. No te atrevas a decir su nombre. La voz de Lucía bajó a un susurro que pesaba más que un grito. Renunciaste al derecho de ser su padre cuando me dijiste que me llevara al mocoso llorón y me largara. ¿Querías una socia de negocios, Alejandro? ¿Querías a alguien que entendiera tu mundo? Se inclinó sobre la mesa, quedando a pocos centímetros de su rostro desencajado. Bienvenido a mi mundo. Fuera de mi edificio. El final que todos esperábamos. Dale like y comparte si crees en el karma. La reina del rascacielos. El desprecio de los 4.000 millones. El final. Seguridad, señaló Arthur Sterling con un gesto firme. 2 guardias de seguridad de casi 2 metros de altura se adelantaron de inmediato. Alejandro miró a su alrededor, buscando desesperadamente un aliado en la sala, pero solo encontró rostros de piedra. Miró a Valeria, su última esperanza. Valeria, di algo. Tú estás conmigo en esto. Valeria miró a Lucía, luego a Alejandro, y sus ojos se volvieron fríos y calculadores. Dio un paso atrás, alejándose de él,
como si fuera un cadáver. «Creo que deberías irte, Alejandro», dijo Valeria con voz gélida. «Ya has causado suficiente daño. Tu falta de honestidad sobre tu historia personal nos ha arruinado a todos». ¿Qué pa? ¿Tú estabas de acuerdo? Gritó Alejandro, mientras los guardias lo agarraban por los brazos. «Yo estoy con el ganador», sentenció Valeria. Se giró hacia Lucía con una sonrisa forzada. «Señorita Vance, no tenía idea de... de los detalles. Fui engañada por el señor Reynolds. Me encantaría discutir una posición en Vanguard, si están contratando». Lucía soltó una carcajada genuina, una risa que resonó en toda la sala de juntas. «Valeria, tienes agallas, te lo concedo. Pero no contrato traidores, y mucho menos contrate a mujeres que ayudan a hombres a echar a bebés bajo la lluvia. Seguridad. Llévense a la señora Thorne también». Mientras los guardias sacaban a un Alejandro que gritaba desesperado y a una Valeria que protestaba indignada, Lucía se sentó de nuevo. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Miró a los miembros de la junta, quienes la observaban con un respeto renovado. «Ahora», dijo Lucía, alisando su traje, «hablemos de la adquisición de la competencia. Creo que las acciones de Apex Capital están a punto de desplomarse. Quiero comprarlas por céntimos». 6 meses después. La gala benéfica en el Museo del Prado era el evento de la temporada en Madrid. Los flashes de las cámaras iluminaban la alfombra roja mientras la élite de la ciudad llegaba en sus limusinas. Lucía Vance bajó de su Bentley, luciendo un impresionante vestido de seda verde esmeralda que resaltaba su figura y su nueva seguridad. Caminó por la línea de prensa, sonriendo con elegancia, mientras los reporteros gritaban preguntas. «Señorita Vance, ¿es cierto que los beneficios de Vanguard han subido un 40%? Lucía, ¿algún comentario sobre la quiebra total de Apex Capital?» Ella simplemente sonrió y siguió adelante. Dentro del salón, mientras tomaba una copa de champán, escuchó una conversación cerca de la barra entre unos jóvenes banqueros. «¿Te has enterado de lo de Alejandro Reynolds?», preguntó uno. «¿El tipo que arruinó el trato de Vanguard?» «Sí, ruina total. Apex lo despidió por negligencia, así que no recibió ni un euro de indemnización. Su exesposa compró la empresa que tenía su hipoteca y lo desahució la semana pasada. Brutal. ¿Y dónde está ahora? He oído que trabaja vendiendo coches de segunda mano en un polígono industrial a las afueras, o quizás conduciendo un Uber. Y la novia, Valeria, se tuvo que volver a su pueblo. Nadie en Madrid quiere tocar su currículum». Lucía se dio la vuelta, sintiendo una profunda sensación de cierre. No sentía alegría por el dolor de Alejandro, solo sentía que la justicia se había cumplido. Ya no necesitaba retorcer el cuchillo. Salió al balcón que daba a los jardines. El viento de la noche era frío, pero ella no tiritaba. Su teléfono vibró. Era una foto enviada por la niñera. Mateo, de 6 meses, sonriendo y abrazando un oso de peluche, bien arropado en su cuna. El mensaje decía: «Hoy ha dicho mamá por primera vez». Lucía sonrió, y las lágrimas empañaron sus ojos. No era solo una multimillonaria. Era una madre que había protegido a su hijo. Había construido una fortaleza a su alrededor que nadie volvería a derribar. Miró las luces de Madrid. En algún lugar de esa ciudad, Alejandro Reynolds probablemente estaría viendo las noticias, viendo su rostro en la pantalla y lamentando el segundo exacto en que decidió cerrar aquella puerta de roble. Pero a Lucía Vance ya no le importaba Alejandro. Dio la espalda a la oscuridad y regresó a la luz del salón, lista para su próximo capítulo. La víctima había desaparecido. La reina se había alzado.
Y esto era solo el comienzo. Conclusión y reflexión. Esta es la historia de cómo una decisión cruel le costó a un hombre 4.000 millones de euros. Es un recordatorio de que nunca debes juzgar a alguien por su momento más bajo, porque nunca sabes cuándo las tornas se van a girar. Alejandro pensó que estaba echando a un estorbo, pero en realidad estaba echando a su propio futuro. Lucía demostró que la mejor venganza no es gritar ni pelear. Es el éxito. Un éxito masivo e innegable. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía? ¿Habrías tenido piedad o habrías hecho lo mismo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like al video si te gustó esta historia de justicia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos relatos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.